Hola a todos, bienvenidos a Revelación y Aventura Web. Primero que nada les deseo a todos un feliz año nuevo. Hoy los llevaré al obelisco de Asuán, el más grande jamás construido. Mide 42 metros de largo y pesa 1168 toneladas. En la teoría oficial se hablan de dos cosas. La primera es la técnica de extracción con madera. Se excava en el granito, se insertan trozos de madera que se hinchan con agua, y cuando se hincha se dilata y hace que la roca se rompa. Lo primero que notamos, y se observa en todo el país como se ve en estas fotos, de hecho, es que simplemente no controlamos absolutamente la extracción, por lo que efectivamente podemos romper el granito con esta técnica. Eso no lo cuestionamos en absoluto, pero por otro lado no controlamos la calidad de la extracción. Por lo tanto, es muy poco probable, no es imposible, no dije imposible, es poco probable que los egipcios hayan utilizado esta técnica, ya que no permite controlar lo que se está haciendo. Encontramos rastros de esto en diferentes lugares de la cantera de Asuán, pero los rastros que encontramos con más frecuencia, incluso en el obelisco, no corresponden en absoluto a la extracción de madera. Entonces, ¿cuál es esta técnica? Porque es precisamente esta la que utilizaron los egipcios, ya que está en el obelisco. Se dice que esta técnica es simplemente golpear y frotar directamente las bolas de diorita sobre el granito para hacer un trabajo de abrasión que va a formar y trabajar el granito. Muy simplemente. En este video veremos las pruebas que invalidan esta técnica. Hay pozos que no se pudieron perforar utilizándola. Vamos a ver el segundo obelisco, que nos muestra pruebas muy claras, así como en otros lugares, en la cantera de Asuán, pruebas muy claras de herramientas estandarizadas cuyas medidas hemos determinado. Entonces, eventualmente podemos imaginar que como siempre hacemos los mismos movimientos con las bolas de dolerita. Tenemos una recurrencia en términos de dimensiones y formas que encontramos a través de la cantera de Asuán. Pero hay otro elemento que les voy a mostrar hoy y que de nuevo invalida este contraargumento. Es que en uno de los lados de la cantera de Asuán hay un bloque que ha caído. En el lado del bloque que estaba contra la colina también se observan marcas. ¿Qué significan? Esto implica que las marcas están inherentemente ligadas a la técnica de extracción. Es decir, tenías eso y aplicamos esta técnica para separar el bloque. Por lo tanto, si hay marcas en este bloque, están directamente relacionadas con la técnica de extracción utilizada. Bueno, eso simplemente significa que las marcas que encontramos en otros lugares no se deben al roce y al golpeteo con las bolas. Por lo tanto, sin más preámbulos, termino la introducción aquí. Una vez más, feliz año nuevo a todos. Espero que este año 2018 nos traiga muchas revelaciones y aventuras. Hermosas imágenes para compartir en el canal con ustedes. Como siempre, agradezco a todos los que ven el canal desde Francia, Bélgica, Suiza, Quebec, Estados Unidos, Asia y África. Sé que son muchos. De nuevo, parece una pregunta para un campeón. Gracias a todos por su lealtad, likes y compartir en redes sociales. Entonces, el obelisco inacabado de Asuán, ¿por qué la historia está equivocada? Hoy vamos a descubrir juntos las herramientas que nos permiten avanzar un poco más en la búsqueda de las técnicas utilizadas en el lugar. Vamos. Hoy te llevaré a Asuán, un destino que nos hace tomar el avión durante 1 hora desde el Cairo, antes de llegar a la Alta Egipto, en esta parte de la Alta Egipto que corresponde a Nubia. En estas primeras imágenes vemos los restos de las técnicas de extracción que utilizaban madera. Vemos los insertos que se hacen en la roca para debilitarla y en estos insertos se coloca madera. Hacemos que esta madera se hinche empapándola de agua y mientras se expande, de hecho, va a ejercer una presión que hará que la roca se rompa. Esta es una técnica reconocida. Sin embargo, lo que vemos en la imagen es que no controlamos en absoluto el material extraído. Es decir, el granito se romperá de forma totalmente aleatoria debido a su composición. Y es muy complicado con esta extracción controlar lo que vamos a recuperar. Teniendo en cuenta la cantidad absolutamente fenomenal de granito que fue extraído por los egipcios en su tiempo, es casi imposible imaginar que se sometieron a una técnica de extracción cuyo resultado no controlaban absolutamente.
Lo mismo al golpear con las bolas. Este es el lugar donde trabajaban y allí van a intentar de... Así, es allí donde hierven, ¿verdad? ¿Eso? Quizás una cavidad para alojar una herramienta. Muy rápidamente vemos los primeros restos, esta técnica de extracción que hoy en día sigue siendo desconocida. ¿Lo ves? A medida que avanzamos, vemos claramente estos tipos de cubetas, como si alguien hubiera venido a cortar, o más bien a cavar en el hielo. Y distinguimos pequeñas formas recurrentes que parecen haber sido hechas por una herramienta cuadrada. Lo veremos más tarde en el video, ahí está, puedes verlo claramente aquí. Las imágenes muestran que la herramienta era relativamente pequeña, las dimensiones se discutirán más adelante. En cualquier caso, el trabajo con la roca era extremadamente fácil y simplemente tomábamos material cuando lo necesitábamos. Ahora nos dirigiremos a un pozo que, según se dice, también se hizo golpeando y frotando con las bolas. Mientras que, como pueden ver en la imagen, absolutamente no hay espacio para que un hombre pueda hacerlo. Entonces, o no es posible, o el hombre estaba cabeza abajo, lo cual también me cuesta creerlo. O tal vez tenían técnicas para raspar, triturar, hacer polvo, vaya, en fin. Graba los agregados. Luego hacían geopolímeros, entonces no sé. Christine, ¿crees que es posible que hace mucho tiempo estas formas eran mucho más abruptas como cuadradas? ¿Y que con el tiempo y la erosión se haya convertido en esto un poco? Porque hay personas que... No, eso sí, eso es normal. Eso, ¿ves? El agua se filtra por capilaridad. Que hay la menor falla, se infiltra, pudre el feldespato, que por lo tanto se vuelve mucho más frágil, arcilloso. Y hop, se desintegra, es así como se descompone. Es realmente típico de una arena granítica, eso, excepto... Ahí tienes 30 de eje a eje y esa es un poco más grande. Llegas a 33. Ahí. Y en promedio, ¿ves? Puedo llamarlo 30, ahí más bien. ...30 centímetros. El tamaño de... 30, sí es 30, la medida base, 30 centímetros. Nos acercamos de nuevo a este pozo, cuyo propósito aún se desconoce. Quizás era para examinar la calidad de la roca en lo profundo o para guardar herramientas. Pero en cualquier caso, lo que es interesante es ver hasta qué punto es casi imposible que esto se haya hecho a mano con la técnica supuesta. Es demasiado pequeño y estrecho. Y aquí continuamos la visita en la cantera de Azoin con siempre las mismas huellas. Como si la roca en aquel tiempo tuviera una densidad diferente a la de hoy o entonces. Los egipcios simplemente eran capaces, gracias a la herramienta utilizada, de modificarla in situ, justo en la parte trabajada para que pudiera ser extraída tan fácilmente. En cualquier caso, eso es lo que parece en estas imágenes. En unos momentos les mostraré imágenes que serán filmadas desde allí muy precisamente. Y verán que se ven claramente las marcas de las palas que son continuas en toda la superficie y también en el bloque que ha sido extraído. Usando eso, y verán que sin duda alguna estas marcas de las palas están intrínsecamente vinculadas a la extracción misma. Otro elemento que es muy interesante observar en esta pared es la presencia de estos diferentes cuadrados que aparentemente tienen el mismo tamaño, pero no es posible, debido a su ubicación, verificar su dimensión precisa. Pero en cualquier caso, tienen el mérito de estar presentes con dimensiones claramente estandarizadas.
y de estar en un lugar totalmente incongruente, teniendo en cuenta la técnica supuestamente utilizada para crearlos. Ahora nos encontramos en la cima del acantilado que acabo de mostrarles con las pequeñas flechas. Y lo que ven abajo es el bloque que había rodeado un poco antes en el video. Y en este bloque vemos muy claramente las diferentes formas, y estas diferentes formas están en el lado que estaba antes de la extracción contra la pared, lo que significa que la extracción es la razón por la que encontramos estas marcas. Siempre he dicho Godet, pero no importa el término. Las marcas en la cantera de Azoin, otra gran curiosidad de la cantera de Azoin, son estas especies de protuberancias, sí, que están colocadas en el suelo y que plantean una pregunta esencial: ¿cuál era la técnica de extracción? ¿Cuál era el trabajo in situ que resultó en estos crecimientos? Hoy en día no tenemos la respuesta a esta pregunta, pero en cualquier caso es seguro que no es ni la extracción de madera que les presenté al principio del video, ni el trabajo manual supuesto, con las bolas, golpeándolas y frotándolas directamente sobre el granito. Hemos visto claramente que este pan que tenemos actualmente en la imagen es un elemento esencial que constituye una clave para la comprensión. También son esenciales de lo que pudo haber sido el trabajo de extracción de granito de los egipcios. Y no es por nada que cuando voy con mis grupos allí en el lugar, nos quedamos casi medio día en el obelisco de Asuán, en lugar de los 15 o 20 minutos habituales. Porque la cantera de Asuán también es eso. Y no es solo el obelisco inacabado que vemos aquí a la izquierda de la imagen, en un plano muy interesante. Porque si hubiera sido necesario poner el obelisco directamente en un barco que hubiera venido desde la derecha, desde el Nilo, simplemente habría sido necesario arrasar completamente toda esta masa granítica para poder despejar el acceso entre el barco y el obelisco. Hablando de obeliscos, ya vemos que no es una excepción a la regla y que en su base oeste, siempre hay las mismas marcas que dan la impresión de que los egipcios podían trabajar el granito como si estuviera ablandado, o al menos como si las herramientas utilizadas permitieran hacer lo que uno quiera con el granito. Titulado MF. Lo que estás viendo ahora en la imagen es el extremo del obelisco, la punta, lo que significa que los obeliscos en general ya estaban completamente tallados, no necesariamente terminados, pero en cualquier caso tallados con la forma puntiaguda, directamente en la cantera de Azoin. A la izquierda del obelisco siempre vemos las mismas marcas, así como un pozo que, como mencioné un poco antes en el video, se utilizaba para verificar la calidad de la roca o para colocar herramientas, o tal vez para poder cavar debajo del obelisco para moverlo después. La paja allí la tienes por todas partes, el macizo, ¿no está? Homogéneo. Tienes razón. ¿Cómo podemos suponer que se puede tener una altura de 42 metros sin nada, sin la menor pequeña fisura
No ha habido terremotos aquí en Saint-Ninian que han hecho que esto haya sucedido. No, porque cuando el macizo de granito se enfría, tienes fisuras, las tienes por todas partes, como en cualquier macizo granítico. Imagina que quieres hacer un obelisco. Eso inevitablemente va a romper algo. No entiendo cómo no hay nada adentro. Es inevitable. Ahí es natural, y como si ahí hubiera sido modificado, eso es natural y Es normal. eso no hay. Nada, no hay ninguna diaclasa. ¿Cómo es posible? Y sin embargo están las marcas negras que son Naturales, sí. las marcas negras en el costado. Ah, bueno, eso, son enclaves, eso es natural, eso es natural. Sí, eso es lo que es extraño, así que no es gigante. Diríamos que son palas planas, justo como esas. Los encuentras en la cabeza. Hablábamos de la perforación, poníamos arena, cobre y girábamos. Bueno, eso termina por erosionarse. Imagina que tomes una pequeña pala y que hagas con arena. Tal vez puedas cortar, pero en paquetes así, ¿ves? Pero no del Granito de fresa. ¿Y yo? No, pero... Sí, a él. En esta ocasión nos encontramos al este del obelisco con un plan sumamente interesante. ¿Ves este pozo? Este pozo nos dicen que se hizo con las tradicionales bolas. Sin embargo, eso no es posible. Mira su profundidad, un hombre no puede entrar, no hay ningún retroceso, no hay ninguna amplitud de movimiento, no se puede hacer eso a mano. Y además de este pozo, que evidentemente no se hizo excavando y frotando con bolas, encontramos en el borde del obelisco, como pueden ver en estas imágenes, los cuadrados que están presentes en gran número, demostrando una vez más el uso de una herramienta entre comillas estándar. Aquí en la imagen, en la parte derecha, tenemos la base del obelisco y a la izquierda tenemos una pared, en la base del cual encontramos nuevamente estas formas inexplicables y cuya pared presenta pequeños redondeos, pequeñas asperezas redondeadas, si puedo usar el término, que pueden hacer pensar en una sucesión de pequeños pozos que luego se abrieron o que en cualquier caso constituían un comienzo, una base de trabajo. Entonces ellos debían Trabajar así, tac, tac, luego iban quitando poco a poco, pero... Ellos quitaban... ¿Cuánto? Porque a mí me parece bastante cercano, porque tengo la impresión de que se quita muy poco material. ¿Ves cada vez? Pero eso debería bastar para causar debilidad normalmente. Y después solo tienes que arrancar porque ya han quitado al menos 1 metro. Pero has visto, hace bultos, así que creo que estaban buscando planitud. Tienes razón. Solo habían enmarcado el obelisco, más o menos terminado, y luego normalmente terminaba plano al estilo. Aquí tenías 10 metros menos y allá estabas a 2 metros. Y ahora, uno de mis planes preferidos. Porque por un lado nos damos cuenta del tamaño absolutamente fenomenal del obelisco. Recuerdo que son 42 metros de largo por 1168 toneladas. En la base del cual tenemos, como pueden ver de nuevo, y esto no es nada nuevo, los pequeños cuadrados y las marcas de herramientas. O la composición de la roca. Aquí es evidente, ya que tenemos el inicio y casi el final del trabajo, y en cada ocasión observamos esta presión. Todas las demás herramientas son pruebas en las grietas, o entonces juntos 2 en el otro proyecto. Y ahora, poco a poco, vamos a dirigirnos juntos hacia la base del obelisco. La base del obelisco, que, como verán, y lo hemos visto en los planos anteriores, y ahora nos vamos a acercar un poco, se presenta de manera muy clara. Una vez más, esto no es una sorpresa para nadie ahora, cuya forma, o al menos el rastro dejado en el granito, estaba estandarizado. No estoy seguro si es el término adecuado. O era la misma herramienta que se usaba todo el tiempo con las mismas dimensiones, o era una herramienta que dejaba, después del trabajo del granito, la misma forma con las mismas dimensiones. Pero el caso es que ahora estamos seguros de que este obelisco y sus alrededores,
Y la extracción en general en la cantera de Asuán no se debe en absoluto a las famosas bolas, que se nos repite de manera un poco eterna. Aunque nosotros... Mientras nos alejamos gradualmente del obelisco, vamos a pasar de nuevo junto a un pozo técnico que es muy estrecho, muy profundo, que no permite el retroceso necesario para poder trabajar en él a mano. Al lado del cual tenemos otra pared que siempre presenta las mismas formas cuadradas de las mismas dimensiones. Y nos vamos a dirigir poco a poco a la izquierda de este muro y verán que hay un refuerzo en el que allí no necesariamente tenemos las formas cuadradas que son evidentes, pero tenemos más de lo que habíamos visto al inicio del video y un poco de lo que veremos al final del video. Las huellas de las excavadoras que cavaron a ambos lados y ahora vamos a movernos hacia allá. Es un lugar que si no lo conoces, si no sabes que existe, no lo ves. Mientras tomamos los diferentes escaleras y caminos previstos en la cantera de Asuán, entonces hay que conocerlo. Aquí tienes la primera vista, pero nos acercaremos más. Ves que al fondo, allá, tenemos un bloque que ha sido trabajado, debajo del cual las herramientas han venido a excavar. Sí, porque después de eso tienes a los romanos que vinieron. Se dijeron, vamos a intentar hacer lo que podamos. Ellos lo hicieron bien, arreglado, imagino. Eso es un bloque. ¿Este bloque? Gira. No, pero ahí no. Ah, ¿me encuentras ahí tú? De hecho, trabajas en condiciones pequeñas, ¿no es así? Todas las huellas de cubos hacen eso, todas que son continuas. No, pero... Ven a ver el ángulo allí. Te has cortado todo. No, pero tú eres una mujer. Lo hacemos. Veremos. Lo veremos un poco mejor, un poco más tarde, pero ya estoy tratando de mostrarte. Estos surcos que parten de la pared izquierda que pasa al suelo que estamos pisando y que suben por debajo del nivel base del bloque que se está trabajando, como pueden ver en estas imágenes. Ahí nos damos cuenta un poco mejor de la continuidad del movimiento, incluso con una escala humana. Entonces realmente vemos que estamos muy abajo y ahí... Ahí está, comienza desde la derecha, desciende hasta el suelo y sube desde abajo y ahí realmente estamos muy abajo, suponiendo que debamos reproducir la técnica generalmente aceptada de frotamiento, de golpeteo con las bolas. Tendríamos que estar completamente acostados en el suelo, en una posición muy incómoda, con el brazo necesariamente extendido levantando. Las bolas de dolerita son muy pesadas, créeme, y eso significa que simplemente los trabajadores no serían absolutamente capaces de aplicar la fuerza necesaria para poder trabajar, frotar y golpear el granito como se nos presenta habitualmente. Sí, pero... ¿Cómo? Nosotros... Explica. Sea lo que sea. También regular, la curva. Ella es regular, porque cuando... Haces eso, es...
¿Milímetros? Es una décima de milímetro lo que haces cada vez. Ellos ponen ¿Eso en una rueda? Algo en un cilindro con ladrillos antiorites. Luego hacen girar la rueda, tac, tac. Tac, pero ¿Por qué no? Mira, ven a ver, allí se ve. rebanadas da la impresión. Que lo sientes todo el tiempo. Ahí eso hace... Aproximadamente 30, ¿ves? Podría ser nuestro rango cuando tenemos dos. Ahí, sí, ahí. Efectivamente, tiene razón él. Y ya. A la luz rasante siempre se observa este tipo de cubo cuadrado. Lo que... Cyril, como mencioné antes, cuando filmé aquí, se pueden distinguir los cuadrados. Sí, mira. Allí, sí, es verdad, allí, ahí. 1, ¿eh? No es 1. Golpe de descifrado, no es un golpe de descifrado, yo no. Sé que... Eso es si yo hago. De eje a eje, no sé. ¿Qué es? Voy a decir. Que la herramienta hace 30, la herramienta son las mismas huellas que la cultura. Charles Pasqua que Charles, por lo tanto, la herramienta tiene una base de 30. ¿Y después es eso? Lo que tenemos. ¿La misma relación aquí? ¿Tanto 1 o 2? ¿Huellas? Allí y todo. A tiempo. 30 DAX, 30 centímetros, 30. Un poco... Cerca, es la herramienta que vino y sentimos que golpeó un poco allí. Entonces, ¿se fueron hacia arriba o cavaron? De nuevo en la parte superior también, pero parece que más bien se fue hacia arriba, ¿qué ves? Al tirar sería tonto. Y cada vez, incluso si envía otro sí, todavía estoy en el 31. Entonces, por supuesto, estamos en la misma herramienta que hace los... ¿Y cuadrado qué? Son 2 golpes de cubo, 60 aquí, 60 cuando sentimos los... Existen varias herramientas, por lo que... ¿Estos dos? No es la paz. No es la Paz siempre es la... Misma unidad. En cualquier caso, hay algo más, así que nada. Finalmente. Los diferentes modelos que son múltiplos de 30. Centímetros. ¿Tienes cuentas? Tú tienes plantas, puedes tomar... Estoy en los ejes de la calle 60. De eje, 60 de eje, pero allí es casi exactamente... Pelo. Entonces, eso es nosotros. Tiene 2 módulos, uno de 30 centímetros y otro de 60 centímetros. Eso, la unidad de trabajo C. Eso. Pero eso, ellos... Lo harán al final cuando los extraigan, porque lo llevarán de vuelta al templo. Ellos van. Ellos terminarán de tallar. En mi opinión, lo importante es la unidad. A la derecha allí, y eso es una doble unidad. Es decir, son 2 paladas, pero cada cubo hace 2 paladas. En conclusión, entre comillas, ya que no era una pala en sí, sino la herramienta, debe medir 30 centímetros de ancho, aún en 60 vatios. Y si... No estamos lejos en anchura. De 60 también. Y ahí se fue así y luego así, porque sentimos que se fueron así. Eso es una herramienta que debe ser como los... 2 incisivos inferiores y hop raspan, como cuando... Quitamos nieve, cuando... Levanta... De la nieve dura, ahí están, las palas a... Una especie... de pala de nieve de 30. Mientras que allí son módulos de 18-20 años. De 18-20 años.